¿Cómo estamos, iglesia? ¿Bien? ¿Cuántos pudieron estar ayer con nosotros? Fue un día muy hermoso, ¿verdad que sí? De hecho no cabíamos aquí. Pero no solo es un evento. Estamos buscando en realidad a cada momento que nos encontramos, buscando el rostro de Dios. Estamos buscando conexiones, estamos buscando más bien citas divinas. Eso es lo que deseamos. Y la realidad es que esa cita divina la puedes tener en casa, la puedes tener en tu cuarto, en tu habitación, inclusive hasta en tu carro, donde quiera que andes. Porque por eso Cristo abrió el camino hacia el Padre, por medio de Él, entregando su vida en la cruz. Amén. Y pero bueno, todas estas cosas que hacemos como iglesia, escuela bíblica de vacaciones, el congreso, el teatro Holly, todo lo que se hace en este lugar, los institutos, son precisamente para eso, para ayudarnos de alguna manera con ciertas herramientas a comprender y a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que tenemos que tomarlo con mucho valor, todo lo que se hace, y siempre estar de alguna manera participando para que tú puedas poco a poco ir creciendo. Tienes que participar de los estudios bíblicos los días jueves, tienes que participar de los servicios, de todo lo que de alguna manera la iglesia provee, porque tiene el único objetivo de que conozcas a Cristo. Tiene el único objetivo de que glorifiques a Cristo, de que glorifiquemos juntos a Cristo. Ese es nuestro objetivo, no tenemos otro. Nuestro objetivo no es recaudar fondos, nuestro objetivo no es entretener a las personas, nuestro objetivo no es ser una iglesia más o hacer crecer una iglesia por hacerla crecer. No, nuestro objetivo es perfeccionar a los santos. Ese es el objetivo por el cual Dios establece la estructura de la iglesia y establece a pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, ¿verdad? Para la edificación y perfección del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Amén. Y por eso estamos aquí. Todo lo que hacemos tiene ese objetivo. Y hoy en esta mañana estaba meditando después de todo lo que Dios nos ha regalado, y decía: Señor, ¿qué quieres hablarle a tu pueblo? ¿Qué quieres hablarle a tu casa? Y Dios me llevaba a recordar un pasaje y algunas cosas que quiero compartirte, donde traemos un pasaje central que está en Primera de Juan, capítulo 3 o 4. Ahorita lo vamos a revisar, no vayas para allá. Antes te quiero hablar de una ilustración muy hermosa ahí en el libro de los Hechos, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40 al 45. Hechos capítulo 2, versículo 40 al 45. Este pasaje lo voy a utilizar como introducción porque nos da una ilustración, un parámetro muy hermoso de lo que ocurría en aquel tiempo y de lo que también anhela nuestro corazón, que no necesariamente va a ser igual, sino que tiene que ser mejor. Aquí dice la palabra de Dios que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿verdad? Lo que Dios dio en aquel tiempo, Dios tiene algo mucho más hermoso y poderoso para todos los tiempos a los que viene. Hechos capítulo 2, versículo 40 al 45. ¿Están conmigo ahí? Dice la palabra de Dios, obviamente en su concepto, en su contexto, perdón, ahí en el primer discurso del apóstol Pedro. Dice solamente el versículo 40 al 45, dice lo siguiente: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Wow. Después de lo que el Maestro Jesucristo les da como enseñanza, les da como tarea a los discípulos de predicar el evangelio, y después de que les dice que tenían que esperarse a que el Espíritu Santo viniese para que ellos sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Regálenme su atención por acá, no se me distraiga. Allá todo eso lo van a atender, no pasa nada. Después de este evento vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tocó a la iglesia, tocó a los discípulos que en ese momento estaban temerosos, estaban a la espera de la promesa. Y después de que el Espíritu Santo viene sobre ellos, se levanta el pueblo de Dios para crecer y para predicar el evangelio. Amén. Y a partir de ahí es que inicia todo este movimiento tan poderoso y este establecimiento donde la iglesia, no solamente de palabra, no solamente de hechos, sino también de poder, caminaba en esta tierra, testificando, enseñando todo lo que Jesucristo les había enseñado y todo lo que Dios les ponía en el corazón. Y entonces encontramos tres palabras importantes. Repita conmigo: palabra, la otra es hechos y la otra es poder. Otra vez: palabra, hechos y poder. Estas eran características que la iglesia primitiva tenía. ¿Sí? Estas características son las características que el pueblo de Dios, que la iglesia hoy en día debemos de tener. ¿Cuáles son? Sí. Los discípulos hablaron con denuedo la palabra, la llevaron a cabo con sus acciones y ejercieron el poder de Dios. Sí. Estos tres elementos iban juntos desde el principio. Ponga atención en esto. Vuelvo a repetir. Los discípulos hablaron con denuedo la palabra, la llevaron a cabo con sus acciones y ejercieron el poder de Dios. Estos tres elementos iban juntos desde el principio. Muchas veces nos sentimos más cómodos con un aspecto de la obra de Dios que con otro, y volcamos todo nuestro enfoque en ese aspecto específico. Algunos abundamos en el conocimiento de la palabra, pero pocas veces lo aterrizamos en los hechos o con poder. Otros nos dedicamos a los hechos haciendo grandes obras de caridad, pero sin hablar la palabra ni orar por señales y maravillas. Y otros estamos llenos de poder y señales, sin embargo no hay una enseñanza sólida de la palabra y no sabemos cómo suplir las necesidades de las personas. Esto es lo que hoy en día está sucediendo. Esto es lo que hoy en día está pasando en nuestros días. Unos se cargan más a la palabra, pero eso del mover del Espíritu Santo y del poder y de los milagros y de las lenguas, no, eso no. Nada más la palabra. Otros están en medio con los puros hechos, manifestando, haciendo cosas. Una iglesia que trabaja, una iglesia que es activa, una iglesia que está avanzando, que hace aquí, que hace allá, que hace buenas obras, que recolecta, que tiene un comedor, tantas cosas. Pero tampoco le da apertura al Espíritu Santo de lo que quiere hacer en la obra de las personas en su vida interna, y tampoco profundizan en la palabra. Y hay otro sector, como lo dijimos ahí, aquellos que sí, wow, en los grandes eventos, en las campañas, hacen campañas de sanidades, de milagros, de maravillas. ¿Cuántos han oído de estas campañas? Son muy buenas. El poder de Dios se mueve ahí. Nadie está diciendo que sea malo,
Pero no queda ahí. Solamente es la campaña, reciben sanidad las personas, la gente viene, recibe a Cristo. ¿Y quién les da seguimiento? No hay profundidad en la palabra. Y evidentemente pues jamás pasan a los hechos y a las acciones. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú de cuál eres? ¿Sí? Porque aquí habían 3 factores importantes, indispensables, que distinguían a la iglesia primitiva: palabra, hechos y el poder de Dios. Y nosotros tenemos que buscar eso. Dios nos ha regalado, gracias a Dios, una doctrina hermosa, una palabra donde nunca escasea, donde siempre Dios nos habla de una manera hermosa, donde Dios nos exhorta, Dios nos alimenta, Dios también nos consuela, el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Pero también estamos luchando, porque ahí viene la otra parte de esa palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo, esa palabra que tanto estudiamos se venga a convertir una realidad en tu vida. Que realmente dejes de pecar, para ser más específico. Que realmente cambie tu estilo de vida. Que realmente cambie tu forma de pensar. De una y de otra manera, a través de una y otra predicación, el Espíritu de Dios nos ha estado hablando de cambios, transformados por medio del entendimiento. Ayer decíamos que Jesucristo es un estilo de vida, ¿verdad que sí? Los que estábamos aquí. Pero ese estilo de vida tiene que ser adquirido y tiene que ser recibido. Esa vida que Dios tiene, que es impartida de Dios al hombre, ¿verdad? La que hablamos en el original, que es Zoé, ¿verdad? No es solamente la vida de respirar el bio, sino el Zoé de Dios, ¿verdad? Tiene que ser adquirido. Pero hay un choque, porque tú ya tienes otro estilo de vida. ¿Me entiendes? Tienes otro estilo de vida. Y el estilo de vida que Dios te quiere dar a través de Jesucristo. Entonces tú tienes que tomar una decisión: adquirir el estilo de vida que Dios tiene para ti, e ir desechando el que el mundo te ha dado y te ha dejado. Ahí es donde están los hechos. Ahí es donde cobra sentido esta segunda característica, donde tu corazón, que antes no podía perdonar, se vuelve perdonador. Donde antes en tu corazón no había bondad, ahora eres bondadoso. Donde antes a lo mejor eras envidioso y mezquino, ahora eres generoso y bendices a la gente. Donde antes a lo mejor eras rencoroso, iracundo, y estabas en pleitos, estabas en mentiras, estabas en cosas ahí peleando con la gente, ahora buscas la paz. Ese es el cambio, que cuando la palabra de Dios se establece, viene a tu vida, tú entiendes, te están ofreciendo un nuevo estilo de vida y tú dices, ok, lo quiero. Todo lo demás sale de tu vida. La iglesia primitiva tenía esto. Y la tercera palabra que dijimos era poder. Esta palabra, evidentemente poder, tiene que ver, está muy ligada a los hechos y está muy ligada a la santidad. Cuando una persona camina en santidad, cuando una persona hace de la palabra de Dios, de Cristo, ese estilo de vida, Dios siempre lo respalda. La palabra de Dios dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Pero evidentemente dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿va? Y entonces estas 3 características son las que como iglesia, mi amada familia, estamos buscando. ¿Entienden? Hacia allá vamos, a través de muchas actividades. Póngale el nombre que sea, póngale la estrategia que quiera, pero queremos ser una iglesia de palabra, de hechos y de poder. ¿Me entiende? Queremos ser una iglesia de palabra, de hechos y de poder. Más o menos ya le empieza a caer.
Queremos ser una iglesia de palabra, de hechos y de poder. Eso ya le cayó, ¿verdad? Eso. El amén de Dios, el así sea, el yo quiero, el lo arrebato, ¿eh? ¿Me entiende? Yo no sé dónde esté usted, en la primera, en la segunda, en la tercera. Lo que sí le digo es que debe de tener las tres. La gente allá afuera, mi amada iglesia, está cansada de tanto bla, 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 palabra, 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 bla, bla, bla. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas religiones no han salido en los últimos tiempos? Y siguen saliendo. Y por ahí sale un loco que dice que Dios le habló bajo un ángel y le dijo cosas y ya, otra religión. Y otra, y otra, y otra, y otra. La gente quiere ver hechos y la gente quiere ver poder. Esa era la manera en la que la iglesia primitiva predicaba. Sí. Y entonces ya entendimos el primer punto como palabra. Quiero solamente mencionar unos puntos de manera muy general, también uno de los hechos y otros del poder. La palabra no va a ser sembrada en tu corazón y en tu vida si tú no estudias, si tú no la abres en tu casa, si tú no abres tu Biblia en tu casa y estableces una comunión con Dios y dices, yo quiero aprender de este libro. Y entonces necesitamos redoblar esfuerzos, necesitamos doctrinar a la iglesia, enseñarle a la iglesia, porque así como dice aquí el versículo 42 del libro de los Hechos capítulo 2, dice, y perseveraban en la doctrina. Sí. Resulta ser que los jueves que estamos compartiendo los estudios, no viene toda la iglesia, solamente viene un 20% de la iglesia. Y evidentemente nos damos cuenta que hace falta que entendamos la palabra de Dios. Un día en una ocasión, iglesia, hace ya como 4 años, se me ocurrió a mi esposa y a mí hacer un examen. ¿Cuántos quieren hacer un examen? Hicimos un examen de doctrina básica, pero doctrina básica me refiero a evangelismo básico, lo que es salvación, ¿verdad? Así sencillito. Lo que es la obra expiatoria de Cristo. Les estamos preguntando lo que era santidad, conversión, regeneración, glorificación, y se lo pusimos a la iglesia. Yo no sé, igual y lo volvemos a hacer, ¿verdad? Y pusimos a la iglesia a que hiciera su examen. ¿Cuánto cree que sacó la iglesia en general? Eso es fe. ¿Sabe cuál fue el promedio de la iglesia? 3. Ese fue el promedio de la iglesia. No sé ahora cuál sería. Amén. Pero sí me entiende a lo que voy. La gente viene a la casa de Dios, escucha un sermón, pero no sé si está aprendiendo o no está aprendiendo. La iglesia viene, se sienta, escucha, pero no retiene la palabra de Dios. Dijera mi papá, entra por aquí, sale por acá. ¿Va? Es necesario, iglesia, con este punto le quiero exhortar en amor a que usted permanezca en la doctrina de la palabra, a que usted busque a Dios, ¿sí? A que usted crezca en esa medida. Por favor, haga caso a lo que Dios nos quiere decir, a lo que Dios nos quiere hablar. Haga caso. Si usted tiene la oportunidad de venir los jueves a este lugar, venga, porque va a aprender. Si tiene la oportunidad de venir sábado y domingo, venga, porque va a aprender. Si usted tiene la oportunidad y usted quiere decir, hermano, yo nunca me han discipulado, yo necesito un discipulado, acérquese, pida, porque va a aprender. Es necesario. Amén. Y luego pasamos a los hechos. Y a los hechos quiero manifestarte lo siguiente. Cuando hablamos de los hechos, surge una palabra muy hermosa. Repite usted conmigo: santidad. Más fuerte: santidad. El profeta Ezequiel,
profetizó ahí en el capítulo 36, versículo 23 al 27. Acompáñeme, por favor. Evidentemente, obviamente fue una profecía para el pueblo de Israel. ¿Ya está ahí conmigo? Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, por ahí anda. Ezequiel capítulo 36, versículo 23 al 27. Dice la palabra de Dios: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea, ¿qué dice? Santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Aquí el profeta estaba declarando esta palabra de parte de Dios, donde era un mensaje para el pueblo de Israel, donde él prometía la restauración al pueblo de Israel. Y Dios estaba obrando. Dios estaba ahí hablando, porque siempre en su corazón ha tenido el deseo de restaurarnos, de darnos la vida que Él planeó. Y esta se resume en una sola: sed santos como yo soy santo. La santidad es la atmósfera de lo celestial. La santidad es la atmósfera de lo celestial. Pocas palabras despiertan tantas emociones encontradas como la palabra santidad. Por un lado sabemos que la santidad es necesaria para ver a Dios, y por el otro vemos muy remota la posibilidad de alcanzarla. Es decir, cuando Cristo viene, nosotros recibimos a Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados, nos es imputada su justicia y Él nos llama santos. Diga conmigo: yo soy santo. Pero esa santidad es una santidad en posición y en declaración en referencia a Cristo. ¿Sí? Y esa santidad da pie, da apertura para que se empiece a producir en tu vida santidad. Es decir, el cambio de vida. Di conmigo: cambio de vida. ¿Cuántos quieren cambio de vida? Aunque digamos amén, a veces es muy difícil. El ser humano le cuesta mucho trabajo el cambio. Somos personas de costumbres, ¿sí? Costumbres, y las tenemos bien arraigadas. Pero Dios viene a traer cambios. ¿Están aquí conmigo? Denle un aplauso a Cristo. Pero en medio de eso, iglesia, hemos aprendido que la santidad es un proceso de vida que dice ascendente. ¿Hacia dónde? Hacia la estatura del varón perfecto. Es decir, hacia parecernos a Cristo. Amén. ¿Está conmigo? Algunos hemos intentado una serie de rituales o privaciones a fin de poder lograrla. Y es que en realidad no hay nada que podamos hacer en nuestra propia fuerza para ser santos. No hay nada. En este pasaje vemos a Dios tomar la iniciativa. Dice el pasaje: yo les voy a dar a conocer mi santidad. Nos damos cuenta que para caminar en santidad, entonces necesitamos una revelación de lo que es santidad.
Vuelvo a repetirle, anótelo en su corazón, esto es importante. Para caminar en santidad necesitamos una revelación de lo que es santidad. Si no, no lo entendemos. Y esa revelación la encontraremos en la palabra de Dios y la encontraremos en Dios. Cuando tú vienes a Cristo y tienes esa intimidad, Él va a hacer que entiendas lo que es santidad. Va a producir en tu vida santidad. Tú no la puedes producir. Esa Dios la imparte. El único que puede mudar nuestro corazón en uno nuevo es Él. Él dijo: les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que guarden mis estatutos. ¿Sí? No solo eso, sino que Dios promete además infundir su espíritu de manera que podamos seguirle y obedecer sus leyes. Es decir, el tema de la santidad, el tema de la obediencia, el tema de todo esto no puede ser posible sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Tú y yo por sí solos no lo podemos hacer. Por eso Jesucristo dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer. Pero ponga entonces atención en lo siguiente. La santidad es entonces el resultado de un contacto con el cielo. Entramos en su presencia y la atmósfera de santidad comienza a mudarnos en otra persona. Una que se parece a aquel que entra con nosotros a esa habitación, a Jesús. Una vez que hemos llegado a esta luz de su santidad, toda esa luz vence cualquier tiniebla y oleadas de su amor nos vence. No podemos hacer otra cosa que doblar nuestro corazón y reconocer nuestra condición y dejar que Él trate con nosotros, porque esa es su naturaleza. Cuando los profetas tuvieron un contacto con el cielo, con Dios, y estaba ahí parados frente a, y tuvieron esas visiones tremendas de la presencia de Dios, muchos de ellos, su expresión fue: impuro de labios, impuro de corazón, y sentían que morían, porque la presencia de Dios, la atmósfera de Dios del reino de los cielos es santidad. Ya, por favor, no se me mueva de su lugar, por favor. No se distraiga, porque estos mensajes son muy importantes y necesitamos recobrarlos. Este es un enfoque de hacia dónde va la iglesia y qué es lo que estamos buscando. No solo es un mensaje más, domingo nos toca predicar, no. Dios nos quiere hablar de santidad. Y Dios te está diciendo: tú no puedes producir santidad. Te tienes que acercar a mí para que yo implante esa vida de santidad en ti. Entonces, santidad es la atmósfera de lo celestial. Acompáñenme a Juan, por favor. Primera de Juan, la primera carta o epístola de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 9. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí conmigo? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué dice? Es justo, como Él es justo. El que practica el pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La palabra es muy clara, muy clara. Y para nosotros tener esos cambios en nuestra vida tenemos que acercarnos a Dios. No hay vida cristiana verdadera sin fruto. No puedes decir que eres cristiano si evidentemente tu estilo de vida no lo dice. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, es decir, por sus hechos, por sus obras los conocerás. El mundo, la sociedad que está allá afuera necesita eso, hechos. No puedes decir yo amo a Dios y seguimos con lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo, y el mismo rencor, y la misma murmuración, y el mismo, las mismas mentiras de siempre. ¿Dónde está Cristo? Si sigue la fornicación, si sigue el adulterio, si sigue, Dios mío. Por eso la iglesia solamente se queda con la palabra y no tiene ni hechos ni poder. Porque perdemos toda autoridad por el pecado, porque no hay santidad. Porque para acceder a los recursos del reino de los cielos se necesita santidad. Y por supuesto la llave maestra, que es fe. Pero necesitamos santidad. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué versículo? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nos detenemos delante de esta gran verdad. Él nos ha librado del pecado. Nadie nos puede engañar, iglesia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, lo dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Ya fue hecho. Viendo Jesús el dominio que el diablo tenía sobre nosotros a causa del pecado,
Vino no a hacer a un lado las obras del diablo, sino a deshacerlas por completo. Él las destruyó y nos abrió el camino para entrar con Él. Sin que nos diéramos cuenta, el enemigo ha sembrado una mentira muy sutil. Y escucha esto, porque esto está actualmente en la iglesia. Vuelvo a repetir, sin que nos diéramos cuenta, el enemigo ha sembrado una mentira muy sutil. ¿Cuál es esa mentira? Decimos, somos humanos y es normal que pequemos. ¿A cuántos les ha pasado esto en el pensamiento? Y es una verdad, por supuesto. No dejaremos de pecar hasta que Cristo nos glorifique. Nuestro cuerpo obviamente carnal quede aquí en los gusanos y nosotros nos vayamos con Él, porque tenemos carne. Mas sin embargo podemos vencer el pecado. Eso es lo que Juan nos está diciendo, que a través del Hijo de Dios, por eso Él vino, para vencer al diablo y para destruir las obras de Satanás. No tenemos pretexto. Es cierto que evitamos pecados, inclusive hasta los clasificamos como los pecados morales fuertes, ¿no? Como la fornicación, el adulterio y los pecados sexuales. Wow, son escandalosísimos en las iglesias. Y se nos cae el mundo y la gente se va de la iglesia por eso. Pero no se va a la iglesia por mentir, por murmurar. No se va a la iglesia por juzgar a alguien más. Y es lo mismo. Muchos otros dejamos de permanecer a través de la rebeldía, el orgullo, la lascivia escondida, el chisme, la codicia, la envidia, la flojera, las mentiras, malos pensamientos. Y mejor le ponemos el etc, porque son un montón. Nuestra mente carnal los ve como algo natural, pero son pecados ocultos que nos debilitan. Son pecados que nos debilitan. Son pecados que no honran a Dios, que no alaban a Dios. Son pecados que degradan la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Me entiende? La palabra de Dios dice: todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Apréndaselo, a ver, repita conmigo. Todo aquel que permanece en Él. Ok, no, todos juntos, otra vez. Todo aquel que permanece en Él no peca. Wow. Lo decimos otra vez. Todo aquel que permanece en Él no peca. Nosotros, quiero decirle, en nuestra humanidad vamos a pecar, pero si permanecemos en Él, ¿qué dice la Biblia? No pecaremos. Esa es la dependencia que necesitamos de Él. Él es puro, santo y sin mancha. No hay pecado en Él. Él está lleno de luz. No puede ser tentado por nadie. Y por tanto, si permanecemos en Él, permanecemos en su pureza, permanecemos en su luz. Y esa luz, esa pureza, desplazará toda oscuridad que tenemos nosotros. Y a eso le llamamos santidad. Hemos nacido de Dios y podemos permanecer en Él, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Lo dice Juan. Y con esto estoy terminando. Tenemos que derribar en nuestro pensamiento, iglesia, la idea sutil de Satanás. Ay, soy ser humano, voy a pecar, voy a caer. Pues, fue un desliz, ¿no? Pues me caí, ya.
síntoma de que no permaneces en Él. Síntoma de que a veces estás en Él y a veces estás en la carne. A veces estás en Él y a veces estás en la carne. A veces estás en Él y a veces estás en la carne. Y ahí te la llevas. Sí, humanamente pecarás. No hay manera de que no peques, por supuesto. Pero la palabra de Dios nos dice que si permanecemos en Él, no pecaremos. Muy pocos amenes. ¿Y sabe por qué hay muy pocos amenes? Yo te entiendo. Porque cuesta trabajo, ¿verdad que sí? Cuesta trabajo. Que en el momento que vayas a pecar, vayas a los pies de Cristo y le digas: ayúdame en el nombre de Jesús, Señor Padre, ayúdame, ten misericordia. Y lo puedas hacer. Esa es la manera en la que en este tiempo la iglesia podrá tener quizá estas tres características importantes: palabra, hechos, poder. Dice la palabra de Dios: y cualquier cosa que le pidieres al Padre en mi nombre, os será hecho. Cualquier persona que esté enferma, le dirás: ven. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees que Él puede sanarte? Sí. Recibe en el nombre de Jesús sanidad. ¿Usted cree en eso? Pero ¿sabe cómo le hacen? Ay, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de este hombre. Ay, Padre, no me veas a mí, velo a él. Por su fe, Señor, te pido que, híjole, tengas misericordia. Yo de verdad me porté mal, Señor, pero tengo que ministrar y Padre Santo, pues por tu pueblo, ¿no? ¿Verdad que sí? Y entonces ahí tímidamente oramos y: Señor, bueno, pues sí, ¿verdad? Si es una gripe, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Y si es un cáncer, un SIDA o algo por el estilo: Señor, si tú quieres, en el nombre de Jesús. Ni nosotros nos la creemos. Pero la iglesia primitiva tenía palabra, tenía hechos, tenía poder. Nosotros, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, estamos buscando ser una iglesia de palabra. ¿Pero qué necesita? Santidad. Permanecer en su palabra, la santidad y el poder vendrá solito. ¿Me entiende? Busquemos el rostro de Dios y no nos cansemos. Saque de su pensamiento esa mentira de: ay, pues soy humano y peco, ¿no? Hasta que Cristo venga. Ya no nos la podemos permitir. Ya no. Si permanecemos en Él, dice la Escritura, no pecaremos. Le invito a que se ponga de pie.